Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener un segundo programa. Este es nuestro segundo programa en celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante y donde tocamos varios temas teológicos del pensamiento teológico de la Reforma Protestante. En esta noche vamos a tener el tema, el concepto de la predestinación en Juan Calvino, una crítica. El tema de esta noche en celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante que se celebra en este año, el 31 de octubre del 2017. Recordamos el acto de Martín Lutero de fijar las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y allí declarar que no se podía seguir con toda la tiranía papal y con las indulgencias y con todo el cobro de indulgencia y engañando al pueblo con conceptos falsos de salvación. En esta noche me acompaña el anciano Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y en esta noche estamos transmitiendo a través de YouTube y Facebook Live. Aquí están los hermanos de Antítesis, está el hermano Jeremy, muy querido por muchos en Latinoamérica. Está también el hermano Víctor Burgos, que también ayuda en Antítesis. Están los hermanos en la cabina, entre ellos la esposa de Jeremy, hermana Jackie, que nos está visitando en esta noche, los hermanos en los teléfonos. Bueno, hermanos, aquí estamos para que la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, sea enseñada, pero que también veamos los actos de Dios en la historia. Así que gracias a todos los hermanos que nos están mirando a través de Latinoamérica y en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a buscar la palabra de Dios en el Salmo 97, versículos del 1 al 10. Salmo 97, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Amén. En el primer programa que hicimos sobre el 500 aniversario de la Reforma, tocamos el concepto de seguridad de salvación en Juan Calvino y más bien lo dirigimos a tergiversaciones que hay sobre el pensamiento de Calvino en relación a ese tema. En esta noche tenemos otra crítica, una línea crítica teológica en relación al concepto de la predestinación en Juan Calvino. Más bien queremos señalar algunas declaraciones, principalmente del libro Historia del Pensamiento Cristiano, publicado por Editorial CLIE, del escritor Justo González. Allí Justo González hace un acercamiento a la teología de Juan Calvino. En la página 713 en adelante discute el concepto de Calvino sobre la predestinación.
Es sorprendente en los términos en que lo hace Justo González, y voy a citarlo. Él dice: Calvino es bien conocido por su doctrina de la predestinación, que según muchos eruditos es el centro de su teología. Pero ese modo de interpretar la teología del Calvino es el resultado de una perspectiva distorsionada por controversias posteriores. Añade Justo González: además, la doctrina de Calvino de la predestinación no es, como en el caso de Zwinglio, un corolario que se deduce de la providencia divina. Es importante señalar que Calvino discute la providencia en el primer libro de la institución y deja la cuestión de la predestinación para el final del tercer libro, donde trata sobre la vida cristiana. La razón es que para Calvino la predestinación es ante todo una doctrina práctica. Después de estas declaraciones, Justo González añade la siguiente atrevida afirmación. Lo que es más, el hecho mismo de separar la predestinación de la discusión de la providencia general de Dios muestra que Calvino no tratará de probar la predestinación a partir de la omnipotencia, omnisciencia divina. Pretender hacer tal cosa sería tratar de penetrar los secretos de Dios y constituiría el colmo del orgullo y la impiedad. Cierro la cita. Estas declaraciones de Justo González, como otras más, han llevado a personas, como lo publicado en el Diccionario Ilustrado de Intérpretes de la Fe, que fue publicado por Editorial CLIE, a hacer esta increíble afirmación en la sección de la Asamblea de Westminster. Todos aquellos que tengan el Diccionario Ilustrado de Intérpretes de la Fe, busque en la parte de la Asamblea de Westminster. El autor de ese aparte, mire lo que dice: Calvino bregó con la predestinación como una doctrina consoladora en medio de la persecución de su gente. La confesión de fe de Westminster eclipsó las demás doctrinas con el peso que le concedió al horrible decreto divino. Cierro la cita. La insinuación totalmente irresponsable es que la doctrina de la predestinación que presentó Calvino en sus instituciones fue un ejercicio teológico del momento histórico. Pero esta no tenía mayor trascendencia. Solamente una persona con un total desconocimiento de los escritos de Calvino se atrevería a emitir una declaración tan descabellada. Al mismo tiempo, me he topado yo personalmente con personas eufamados como estudiantes serios de las escrituras y de teología, hablando de las falsas interpretaciones que se han hecho de Calvino sobre la predestinación. El arminianismo ecumenista de Justo González y sus desinformados seguidores han buscado la forma de reescribir y diseñar a un Calvino a su medida, deforme, reñido con la teología reformada posterior y sus grandes intérpretes, y muy acorde a sus sueños liberales con términos como hay que ser pastorales o sus doctrinas de consuelo para justificar sus incredulidades trasnochadas. Por lo tanto, es importante poner los hechos en sus justas perspectivas y ver si las declaraciones de Justo González o como las del diccionario anteriormente citado tienen alguna base. Es importante señalar que tratar de divorciar la doctrina de la predestinación de la doctrina de la providencia sería un error garrafal de teología. Por lo tanto, la declaración de Justo González que el ginebrino separa estas doctrinas, y cito, porque Calvino no trata de probar la predestinación desde la omnipotencia y omnisciencia de Dios, es una conclusión atrevida, sin base, como probaremos próximamente. Cualquier estudiante de teología sabe que es una imposibilidad teológica divorciar estos dos temas sobre la base que presenta Justo González. La predestinación como la providencia pertenecen al tema del decreto de Dios y la teología propia. Usted puede discutir la predestinación y la providencia como temas de consuelo y fortaleza para los creyentes, pero nunca divorciarlos en los términos que declara González. Pero los amigos que están viéndonos a través de los medios
y los que nos escuchan por la radio pueden estar preguntándose, ¿por qué Calvino entonces sitúa al final del tercer tomo el tema de la predestinación? Primeramente hay que advertir contra González los paralelismos que vemos en las instituciones entre la doctrina de la predestinación y la providencia. Número 1, para Calvino, las dos doctrinas son para glorificar a Dios y dar seguridad a los creyentes. Eso lo podemos apreciar tanto en el libro primero como el tercero en los temas respectivos. Y cuando hablamos del libro primero y el tercero, estamos hablando de las instituciones de Calvino. Número 2, al mismo tiempo, para Calvino, las dos doctrinas recalcan la voluntad libre y soberana de Dios y descarta la cooperación del hombre en la salvación, lo que se conoce como el monergismo agustiniano, y afirma el total control de Dios, como es mostrado en el texto, en la preservación de lo creado. Al mismo tiempo, es interesante observar que la edición de 1539 de las instituciones, en el capítulo 8, se titulaba sobre la predestinación y la providencia. Lo mismo con la edición en francés del 1541 y la latina del 1544. Si Justo González se hubiera molestado en revisar las ediciones pasadas de las instituciones, hubiera descubierto que no existía el divorcio doctrinal que él trata de presentar. Pero la pregunta continúa en pie. ¿Por qué Calvino separa las dos doctrinas en la edición final de las instituciones del 1559? Aquí sale a relucir la importancia de conocer la gran mentalidad reformada y todo lo que abarca. En esta última edición de las instituciones, Calvino siguió el orden de la salvación, lo que se conoce el ordo salutis, y no el lógico teológico. Se busca que aunque la predestinación es antes de toda salvación individual, su enseñanza y aprendizaje es después del arrepentimiento y la fe como don de Dios. La predestinación, junto con la providencia, pertenecen a los actos soberanos de Dios que se realizan en el tiempo, siendo la predestinación un acto de la providencia especial de Dios. Definitivamente, Calvino pone un énfasis práctico pastoral, pero al mismo tiempo resuelve los problemas de por qué miles de seres humanos no obedecen al Evangelio. Para este interrogante, Calvino declara lo siguiente. Número 1. Así como Dios predestinó a un grupo de seres humanos para la salvación y por consiguiente son miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, al mismo tiempo reprobó al resto, los cuales no quieren ni pueden obedecer el Evangelio. Número 2. Este punto es muy importante. Para Calvino, oír del Evangelio es un privilegio que Dios le concede a los que Él quiere. Oír del Evangelio, repito, no es un derecho, es un privilegio. Vamos nuevamente a oír a Calvino. Dice Calvino, por eso, a aquellos a quienes ha creado para condenación y muerte eterna, para que sean instrumentos de su ira y ejemplos de su severidad, a fin de que vayan a parar al fin y meta que les ha señalado. Los priva de la libertad de oír su palabra, o con la predicación de la misma los ciega y los endurece más. Más adelante dice, casi 4000 años pasaron antes de la venida de Cristo, durante los cuales el Señor ocultó y escondió a todas las gentes la salvífica luz de su doctrina. Por tanto, el soberano juez dispone su predestinación cuando, privando de la comunicación de su luz a quienes ha reprobado, los deja en tinieblas. Amén. Por lo tanto, la labor de la iglesia de predicar a todo el mundo tiene que estar enmarcada en que su trabajo es para la gloria de Dios y en la búsqueda de los predestinados que compondrán su iglesia. En el mismo momento que estoy ahora mismo hablando, hermano, en este mismo momento, ahora mismo, miles de personas alrededor del mundo morirán sin oír el Evangelio. No es que la iglesia
no está haciendo su labor. Esos son patrañas del arminianismo culposo. Es que Dios le concedió el privilegio de escuchar el Evangelio a algunos y de negarle ese privilegio a otros. Así pensaba Calvino, y eso es lo que revela la Escritura. Creemos que esta es otra de las razones por la cual Calvino puso el tema de la predestinación en el libro tercero de las instituciones. Además de lo práctico, que es un aspecto que podemos concederle a González, sin llegar a sus distorsionadas conclusiones, ¿verdad? Y el concepto de ordo salutis, del orden de salvación, también Calvino cierra allí el tratado de la gracia y abre el tratado de la iglesia, para así relacionar íntimamente su cuerpo místico con sus soberanos actos y decretos de salvación, de la providencia especial. En pocas palabras, esa iglesia siempre triunfante vencerá al final, no por sus fuerzas, sino por el cuidado y la predestinación de Dios. En esa iglesia no hay cabida para réprobos, los réprobos que nunca escucharán a Dios. Para Calvino hay dos tipos de réprobos. Número uno, el que Dios nunca le concederá escuchar el Evangelio. Es importante señalar que solamente el calvinismo hace justicia a las palabras del apóstol Pedro en Hechos 4, versículos 11 al 12. Y dice así la palabra de Dios: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda persona que nunca oyó del Evangelio y sirvió a otros dioses no es salvo. El texto bíblico es claro: solamente en Jesucristo hay salvación. Segundo punto. Están los réprobos que oyen del Evangelio, pero nunca lo obedecen. Estos han tenido el privilegio de escuchar, pero nunca creerán. Pero volviendo al tema inicial, creemos que el equívoco de Justo González responde también, y quiero declarar que esto me sorprende. Bueno, me sorprende grande porque Justo González es un estudioso de la historia de la Iglesia, a un desconocimiento de la obra de Calvino. Su análisis de las instituciones es equivocado, no solamente por lo que presentamos anteriormente, sino por otro escrito de Calvino que conocemos muy bien. En los años 50 del siglo XVI, antes que Calvino muriera, él tuvo varias controversias teológicas en relación al tema de la predestinación y la providencia. No voy a entrar en las razones históricas de la controversia, ¿verdad?, porque sería muy extenso, pero sí quiero presentarles los dos tratados que escribió Calvino sobre estas controversias. El primero se titula La predestinación eterna de Dios, publicado para el 1552. Y el segundo tratado se titula De la providencia secreta de Dios, publicado en 1558. Sobre este tratado, el de la providencia secreta de Dios, quiero citar al doctor Cornelio Venema. Él dice: a pesar de que la ocasión histórica de este no está clara como la del primero, representa una continuación de parte de Calvino de su defensa de la doctrina bíblica en cuanto a la predestinación y la providencia, en contra de Pigio y de otros contemporáneos suyos, basándose en su interpretación de la enseñanza de las Escrituras. Lo que el doctor Beneman nos aclara es que Juan Calvino continuó su defensa de la doctrina de la predestinación desde la posición que Justo González lo niega. La providencia. En pocas palabras, todo ese párrafo que encontramos en su libro Historia del Pensamiento Cristiano, como la declaración totalmente desacertada del diccionario anteriormente citado, no tienen ninguna base histórica y mucho menos teológica. Son meras especulaciones que buscan crear un Calvino a la medida de sus desacreditadas teologías. Pasamos a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. Masacre en ataque a cristianos coptos en Egipto. Al menos 28 personas han muerto y otras 23 han resultado heridas en un ataque perpetrado este viernes por un grupo de hombres armados contra autobuses que transportaban cristianos coptos.
Al menos 28 personas han muerto y otras 23 han resultado heridas en un nuevo ataque de un grupo de hombres armados contra los autobuses de cristianos coptos en un pueblo de la provincia rural de Minia, a unos 350 kilómetros al sur del Cairo. El grupo de feligreses viajaba en 2 autobuses y una furgoneta cuando se ha producido el ataque. Así lo ha indicado la autoridad de ambulancias de la provincia, una zona con un gran número de fieles de la iglesia copta, que aglutina a unos 9.2 millones de egipcios. El atentado se ha producido en la localidad de Al-Adua, a unos 80 kilómetros al norte de Minia, la capital de la provincia. Según los primeros testimonios citados por la prensa local, se trataría de una emboscada. Los hombres armados se hallaban ocultos en una colina cercana y al percatarse de la llegada de los autobuses han abierto fuego. La caravana ha sido entonces blanco de un intenso tiroteo. Los heridos han sido trasladados a un hospital cercano y los atacantes eran entre 8 y 10 hombres vestidos con uniformes militares. Por el momento ningún grupo ha asumido la autoría del ataque. Como dato curioso, los coptos, que representan un 10% de la población egipcia, constituyen la minoría cristiana más numerosa de Oriente Próximo y una de las más antiguas, oficialmente protegidos por el Estado de Egipto, pero socialmente discriminados durante siglos en una nación hegemónicamente musulmana. Han sufrido repetidos ataques contra sus templos y propiedades en tiempos recientes. Wow. Increíble. Increíble. La Iglesia de Cristo sigue siendo perseguida, pero es importante lo siguiente: la Iglesia de Cristo triunfará al final. Jesucristo volverá al planeta Tierra y el Islam será borrado de este planeta. Y Jesucristo reinará para siempre. Comentando la noticia religiosa, hermanos, la Iglesia de Cristo en Egipto principalmente sufre ataques de verdad que son cruentos, donde decenas de cristianos mueren en las mismas iglesias, asesinados por el Islam. Y la iglesia copta se mantiene, porque es una iglesia histórica, ¿verdad? Que ha estado a siglos. Esa iglesia estuvo antes del Islam allí. Siglos. Y no se rinde, hermano. No se rinde. Así que la gente no entiende todavía que si un imperio, varios imperios no han podido con la iglesia, menos va a poder el Islam, por favor. Continuando con el tema, hermanos, y para acabar en esta noche sobre esta tergiversación de la doctrina de Calvino, ¿verdad? La doctrina de la predestinación en Calvino. Julio Sánchez de Chile nos está viendo. Un saludo. Sería bueno escuchar al propio Calvino hablando de la providencia y la predestinación en su libro La predestinación y la providencia de Dios. Mire qué interesante, ¿verdad? Publicado por editorial Clear, de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas y Sola Escritura. En el capítulo 2, es titulado por Calvino, ese capítulo 2, El eterno consejo de Dios. Ya el título nos dice que viene a discutir la predestinación desde la perspectiva del decreto, aspecto negado por González. Calvino acusa a sus detractores, y cito: ellos quieren subvertir el consejo secreto de Dios, mediante el cual Él escoge a algunos para salvación y asigna a otros la ruina eterna, dice en la página 11 de ese libro. En la página 17 dice: si no nos avergonzamos del Evangelio, por fuerza hemos de reconocer lo que en él se declara patentemente, es decir, que Dios por su eterna voluntad, paréntesis, para la cual no hubo otra causa que su propósito, cierra el paréntesis, marcó para salvación a aquellos a quienes plugo y desechó el resto. En la página 43 habla inequívocamente de la providencia, el decreto y la predestinación. Nuestra seguridad y la omnipotencia de Dios son iguales. Aquella no es menor que esta. Por consiguiente, en medio de todos los violentos asaltos,
todos los diversos peligros, todas las poderosas tormentas y todos los sacudimientos, convulsiones y agitaciones con que tenemos que contender, la continuación y perpetuidad de nuestra posición se apoyan en esto, que Dios constantemente habrá de defender lo que ha decretado en sí mismo tocante a nuestra salvación por la fuerza omnipotente de su brazo. Ok, ¿qué hemos visto hasta ahora, hermano? Y esto es muy importante. Hemos visto que el acercamiento de Justo González y del diccionario del pensamiento teológico, de historia del pensamiento teológico, es un acercamiento deficiente. Pero no es solamente deficiente, tergiversa el pensamiento de Calvino. Mire, hermano, usted no tiene que creer en la predestinación para ser salvo. ¿Oyó? Hay que creer en Jesucristo. Y usted no necesariamente tiene que estar de acuerdo con Calvino. Yo lo lamentaría, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara. Pero tampoco usted debe tergiversar el pensamiento de Calvino para tratar de minimizar el aspecto importante de la predestinación y la providencia de Dios. Por lo tanto, ese acercamiento deficiente de parte de algunas personas, lo que buscan, y esto es muy importante, es crear un tipo de ecumenismo que borre las líneas claras que estableció principalmente la reforma calvinista sobre la predestinación, la providencia y la reprobación. Los acercamientos irresponsables a esa doctrina en relación al pensamiento de Calvino, lo que nos habla más bien es cierta deshonestidad, ¿verdad? O de una ignorancia cabal del pensamiento del ginebrino. Cuando usted solamente se acerca a las instituciones de Calvino, no ve otros escritos, y aunque en las instituciones está claro, pero usted no ve otros escritos, ahí hay una deficiencia académica en el acercamiento a ese tema. Mire, en la página 216 del libro que estamos citando, de Calvino sobre la providencia y la predestinación de Dios, habla en forma maravillosa de la providencia y su cuidado especial por su iglesia. Calvino dice, pero ahora debemos considerar otros y más excelsos pasos de la divina providencia. Aunque Dios se nos muestra como el Padre y Juez de todo el género humano, aún así, siendo la iglesia el santuario en que reside, es ahí donde manifiesta su presencia por más claras y brillantes pruebas. La Escritura está llena de esos testimonios que declaran que Dios vela de manera especial sobre los fieles. Por ejemplo, en el Salmo 34:15, Dios dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. En el Salmo 97, versículo 10, que fue la base de nuestra entrada en este programa, dice, Él guarda las almas de sus santos. También, si vemos en Primera de Pedro, la cita no la tengo completa, dice, Él tiene cuidado de vosotros. Mateo 10:30 dice Cristo, aún vuestros cabellos están todos contados. En una palabra, la iglesia es el gran taller de Dios, dice Calvino, palabras tremendas. Voy a repetirlo, en una palabra, la iglesia es el gran taller de Dios donde en una forma especial despliega sus obras maravillosas y es el teatro más inmediato de su gloriosa providencia. El acercamiento defectuoso de Justo González lo que busca, en cierta medida, es establecer una confusión del pensamiento y tratar de crear un tipo de teología que aleje a la teología reformada de las bases del decreto de Dios, la soberanía de Dios, la predestinación de Dios y la providencia para los creyentes reformados. Un saludo al teólogo y filósofo en Costa Rica, Donald Herrera, que nos está viendo
en este momento. Damos gracias a Dios. Ahora, en resumen, y esto es muy importante, todo tipo de insinuación liberal arminiana que busque minimizar la doctrina santa de la predestinación expuesta por Juan Calvino se estrellará contra la evidencia histórica bibliográfica. Mire, ahora mismo, un saludo a Pablo Batista, que nos está viendo desde Panamá. Ahora mismo, el editorial CLEAR, el editorial de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, tiene un proyecto en el cual se está traduciendo todos los comentarios de Calvino al español. Ya está Génesis, ya está Jonás, ya está Josué, ya hay traducciones de los Salmos de Juan Calvino. Bueno, continúa ese proyecto. Porque es importante que cuando usted vaya a hablar de un pensador, principalmente de la Reforma Protestante, haga referencia a las fuentes primarias. Y que no se llegue a conclusiones que lo que buscan es tergiversar el pensamiento de esas fuentes primarias. Así que es importante establecer las bases para que lleguemos a conclusiones correctas en relación a este tema. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones, hermano. Escuche bien. Juan Calvino veía la doctrina de la predestinación como una práctica y llamado a la santidad. Juan Calvino fue un hombre santo, y esta es la primera conclusión, ¿verdad? Un hombre que, mire, terminó pobre. Venía de la clase alta, de la burguesía, y terminó pobre. Todo por el Evangelio de Cristo, una vida por la Reforma. Hasta el día de hoy no sabemos dónde está enterrado Calvino, porque antes de morir, en su testamento dejó claro que no marcaran dónde estaba enterrado. ¿Y por qué? Porque la doctrina de la predestinación, él entendía, como dice la Escritura, que la misma nos lleva a vivir la vida de Cristo. Porque somos predestinados para vivir la vida de Cristo, dice el apóstol Pablo, para caminar como él anduvo. La segunda conclusión, que esto no quita el hecho evidente que consideraba la doctrina como una gran profundidad unida al decreto y la providencia de Dios. La reforma calvinista fue la reforma que más profundizó en el tema del decreto, en el tema de la predestinación, en el tema de la providencia. La reforma calvinista fue la que produjo posteriormente los grandes tratados sobre estos temas de la predestinación y la providencia. Tercera conclusión. En la edición final de las instituciones, que fue en el 1559, esta sigue en el orden de salvación y no el lógico-teológico. Calvino en esa última edición puso la predestinación en el tercer libro, porque sigue el orden de salvación. Y nada tenía que ver con divorciar, escuche bien, con divorciar la providencia de la predestinación. Eso es un rotundo disparate. Eso es una total ridiculez teológica. Y Calvino, el pensamiento de Calvino y lo adelantado que era Calvino, en ese sentido, no iba a cometer ese error. Y no iba a cometer esa barrabasada que solamente la cometen gente que no conocen la teología ni la escritura. Que el sistema de lógica, solamente el sistema de lógica, le indica a usted que eso no puede ocurrir. Pero cuando queremos tergiversar, porque sabemos que lo que creemos no tiene base bíblica, pues entonces buscamos la forma de enmohecer o debilitar al contrario. Pero en ese sentido se comete el grave error de ser deshonestos. Cuarta conclusión, hermanos. Cuarta conclusión.
No hay ninguna base histórica para declarar que Calvino consideraba la doctrina como una de consuelo en forma romántica y pasajera. Oiga, esa manía que tienen los liberales de estar hablando de doctrinas de consuelo, porque quieren negar la Biblia, ¿oyó? Ángel. Pero qué manía con eso. Y ser pastorales. Y la doctrina de consuelo. Mire, estos son cuentos de los liberales enemigos de la Biblia. Así de sencillo es esto. Y cuando en el diccionario que mencionamos del pensamiento de la historia del pensamiento cristiano, dice que la predestinación que Calvino expuso era una doctrina de consuelo para aquellos que eran perseguidos. Mire, eso es un disparate. Eso es una falta de respeto. Y lo que nos habla es de la ignorancia del que escribió eso. Que por cierto yo sé quién es. Una total ignorancia. Un acercamiento irresponsable al pensamiento de Calvino. Nunca Calvino vio la doctrina de la predestinación como una de consuelo en forma romántica y pasajera. Ni mucho menos pasajera. Pues claro. Ellos se creen que pueden coger un pensador como Calvino y trasladarlo a su mundo ya putrefacto del liberalismo muerto ese, que todo es pasajero para ellos y todo es romántico en ese mundo, ¿verdad?, que no existe en la Escritura. Que la doctrina de la predestinación nos trae consuelo. Pues claro que nos trae consuelo. Y seguridad. Y seguridad. Pero no en una forma romántica y pasajera, como los liberales nos quieren hacer creer. No, en una forma firme, 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 como nos dice la Escritura. La palabra de Dios, la roca. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Saluda a José Luis Villasana desde Nuevo Laredo, en México. Saludamos en esta noche. Hermano Jaime Medina se estaba de unir. Saúl, un saludo al hermano Saúl. Alberto Valverán también. Mire, quinta conclusión. En relación a todo eso, mucho menos, y es un rotundo disparate, desvincular a la confesión de fe de Westminster en su concepto de predestinación de Calvino. Yo he oído tanto disparate con eso, como que la confesión de fe de Westminster se aleja de Calvino en afirmar la doble predestinación. Mire, Juan Calvino afirmó la doble predestinación, como lo dice la Escritura, y le llamó al decreto de reprobación el decreto terrible, horrible, pero que él no podía negar porque la Escritura está claro. Cualquier persona que intenta separar la confesión de Westminster del pensamiento de Calvino es un total ignorante que no sabe de lo que está hablando, que no conoce los escritos de Juan Calvino. Cuando la evidencia abrumadora, como hemos presentado aquí, indica que los teólogos de Westminster fueron fieles a su maestro. Pero póngale que así fue, que los teólogos de Westminster amplían el pensamiento reformado. Así debe ser. No es mejor que el alumno supere al maestro. Yo no entiendo estas manías. Es que así tiene que ser. Imagínese una confesión de fe estática. Una confesión de fe que tampoco se adhiera a los momentos históricos en que se redacta. Que no es práctica. Que no es práctica. No es práctica. Pero ¿qué disparate es ese? Westminster responde a la mejor tradición reformada a tal nivel, escuche bien, a tal nivel que hasta el día de hoy no ha sido superada. Los intentos de la iglesia apóstata, de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, con sus confesiones de basura, no se comparan a la asamblea de Westminster. Los intentos paganos son totalmente reprochables.
Por eso es que usted ve tampoco que el arminianismo... ¿Usted ha oído alguna asamblea arminiana? ¿O algún concilio arminiano para declarar doctrina? Es que los mediocres no pueden hacer asamblea. ¿Cuándo usted ha visto que los mediocres hacen asamblea? ¿Y se reúnen para qué? ¿Para aportar qué? Por último, quiero terminar con este sexto punto. Calvino creía en el doble decreto de predestinación y así se tiene que afirmar. Hermanos, solo a Dios sea la gloria. El axioma sobre todas las cosas que nos enseña la doctrina reformada. Solo a Dios sea la gloria. Y que seamos honestos en la presentación de las doctrinas y del pensamiento de cualquier creyente. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Dios te bendiga ricamente. Amén. Víctor Bulgo, que también ayuda en Antítesis. Están los hermanos en la cabina, entre ellos la esposa de Jeffrey, hermana Jackie, que nos está visitando en esta noche, los hermanos en los teléfonos. Bueno, hermanos, aquí estamos para que la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, sea enseñada, pero que también veamos los actos de Dios en la historia. Así que gracias a todos los hermanos que nos están mirando a través de Latinoamérica y en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a buscar la palabra de Dios en el Salmo 97, versículos del 1 al 10. Salmo 97, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá. Una crítica. El tema de esta noche, en celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante, que se celebra en este año, el 31 de octubre del 2017. Recordamos el acto de Martín Lutero de fijar las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y allí declarar que no se podía seguir con toda la tiranía papal y con las indulgencias y con todo el cobro de indulgencia y engañando al pueblo con conceptos falsos de salvación. En esta noche me acompaña el anciano Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y en esta noche estamos transmitiendo a través de YouTube y Facebook Live. Aquí están los hermanos de Antítesis. Está el hermano Jeremy, muy querido por muchos en Latinoamérica. Está también el hermano Forma. Tocamos el concepto de seguridad de salvación en Juan Calvino. Y más bien lo dirigimos a tergiversaciones que hay sobre el pensamiento de Calvino en relación a ese tema. En esta noche tenemos otra crítica, una línea crítica teológica en relación al concepto de la predestinación en Juan Calvino. Más bien queremos señalar algunas declaraciones, principalmente
del libro Historia del Pensamiento Cristiano, publicado por Editorial CLIE, del escritor Justo González. Allí Justo González hace un acercamiento a la teología de Juan Calvino. En la página 713 en adelante discute el concepto de Calvino sobre la predestinación. Es sorprendente en los términos en que lo hace Justo González. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener un segundo programa. Este es nuestro segundo programa en celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante y donde tocamos varios temas teológicos del pensamiento teológico de la Reforma Protestante. En esta noche vamos a tener el tema, el concepto de la predestinación en Juan Calvino. Delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Amén. En el primer programa que hicimos sobre el 500 aniversario de la Reforma